Kaixo, ongi etorri guztioi. Orain zuek guztiokin daukagu Pascu eta Rodri de Destripando la Historia. Ahora con todos vosotros, Pascu y Rodri de Destripando la Historia. ¡Hola! ¡Uy, qué bien se oye! ¿Qué tal? Bueno, vamos a quitarnos la mascarilla aquí para que podáis vernos las caras. ¿Qué tal estáis? Hola, Morevieta. ¿Cómo estáis? Bueno, somos Pascu y Rodri. Yo soy Rodri. Yo soy Pascu, por si hay alguna duda. Hay gente que no lo tiene claro. Y por si alguien no nos conoce, pues somos dos personas, un dibujante y un músico que hacemos estos vídeos que estáis viendo aquí detrás, donde contamos historietas y cantamos las historietas y las dibujamos. Resumen. Bonito, Buen resumen. rápido. Sí. Bueno, ¿quién no nos conoce de nada de aquí? Bien, Vale, hay gente. Hay Bueno, gente que pues lo conoce. Pascu lo No, ha resumido muy bien. Ahí Hacemos está. canciones con dibujos animados, cogemos personajes, contamos sus historias y cada canción la hacemos en un estilo de música distinto, como habéis podido ver. Cada canción es totalmente distinta. Intentamos que al componerlas que os recuerden a ciertas canciones o a ciertos estilos, a ciertos artistas o grupos, para también como crear ahí como un nexo, algo ya que os enganche. Entonces, en estas charlitas lo que solemos hacer es pues contaros un poquito cómo es el proceso de a dónde hemos llegado así, pues en el ratito que tenemos. Luego, pues a los que nos conocéis podéis hacernos unas preguntas y los que no nos conocéis, pues también, si os apetece. Y luego, por ir adelantando... No, luego no adelantes. Esto es sorpresa. Pero No es sorpresa, pero o sea, lo vamos a decir después. Vale, no hace falta decirlo ahora. Bueno, pues simplemente porque muchos de vosotros, esto básicamente es una charla para contestar preguntas que muchos de vosotros tendréis después, pero os vamos a contar un poquito cómo es nuestra experiencia con lo que ha sido Destripando la Historia y cómo ha surgido. Rodri y yo nos conocimos en el colegio, además era colegio, instituto y bachillerato, teníamos todo en el mismo cole. Y empezamos a hacer los dos, unos apasionados de la música, de los musicales y tal, y empezamos haciendo este tipo de cosas. Cantando, cuando salimos del colegio, pues Rodri empezó su propio canal porque él estudió música y yo estudié muchas cosas. Yo estudié telecomunicaciones, audiovisuales, un montón de cosas y terminamos haciendo un canal juntos como para hacer vídeos de humor. ¿Y qué ocurrió? Que un día... Vale, espera, vas a acabar con la charla en 3 minutos. En 5 minutos. Lo que pasó fue que yo empecé ese canal de YouTube con un objetivo completamente distinto al que tenemos ahora. El objetivo era... simplemente que fuera un escaparate profesional de cara a yo conseguir gente con la que grabar. Yo acababa de estudiar sonido y necesitaba pues trabajar de alguna forma. Y quería hacer canciones ahí, grabarlas y que la gente me llamase para grabar con esa gente, ¿no? Poco a poco empecé a ver que igual YouTube me permitía hacer un contenido que fuera más de entretenimiento, crearlo yo desde cero, que la gente lo consumiera y ya está, y que no tuviera que buscar ningún cliente, sino que hacer lo que a mí me diese la gana. Evidentemente era muy arriesgado, no terminaba de funcionar nunca. Más o menos el canal empezó a crecer, pero no se podía vivir de ello de ninguna forma, era imposible. Y ya hubo un momento en el que nos juntamos los dos, y aunque Pascu estaba desde el principio ayudándome con el vídeo Ahí y detrás. con la cámara y con un montón de cosas, ya hubo un momento que fue como, Pascu, ¿por qué no nos sentamos y hacemos las canciones juntos y hacemos los vídeos juntos y salimos los dos e intentamos ser Pascu y Rodri de alguna forma, que la gente pues sepa que somos los dos colgados estos que hacen las canciones chorras? Y después de 2 vídeos... De fracaso absoluto. Llegamos a la conclusión que iba a contar. Una bonita temporada de San Valentín. Nos pusimos un poco en momento de pensar qué hacemos y surgió, yo creo que es lo que es la idea, que es Destripando la Historia. Vimos San Valentín y nos preguntamos, ¿por qué la gente se cree que esto se lo ha inventado el Corte Inglés? Si es mentira. Si esto se lo han inventado los romanos ya hace mucho tiempo. Vamos a contárselo a la gente. Y Rodri tuvo la maravillosa idea de decir, tú que dibujas cosas, ¿por qué no nos ponemos una pizarra, no grabamos nada, no trabajamos nada, nos ponemos una pizarra y dibujamos unos monigotes y que surja lo que surja? Y surgió lo que es el primer Destripando la Historia, que os invitamos a que lo veáis. Es que siempre lo cuentas como... Es que es gracioso de forma contarlo que así. quedamos mal, pero, No, hombre, no pero quedamos dices, mal. ¿por qué no te pones en la pizarra que así no trabajamos nada? Con algo que daba mucho más trabajo Es verdad, que mucho salir trabajo. a la calle y grabar un vídeo con un Eso montón de es, daba planos. mucho más trabajo. O sea, realmente era un curro muy grande. Bueno, pero siempre precisamente. nos dejas Vamos. mal. Bueno, y entonces hicimos el vídeo y fue como muy gracioso, fue como el inicio de una cosa que no nos esperábamos. A partir de ahí empezamos como a expandir lo que es Destripando la Historia. Quiero decir, ¿historia qué es? ¿Historia de San Valentín o los cuentos de Hansel y Gretel
son historias. Quiero decir, ¿La Sirenita es una historia? Sí. ¿La mitología es una historia? ¿Podemos destripar todo? Sí. Y llegamos un poco a esa conclusión y empezamos a probar. Y tenéis una maravillosa temporada que hicimos solo de cuentos de hadas, de superhéroes y tal. Y sí, fuimos realmente probando muchas cosas, porque probamos en ese momento, empezamos con los cuentos muy claramente y empezamos incluso antes que con superhéroes, empezamos a hacer películas. Sí, intentamos hacer Harry Potter, pero los de Harry Potter, más que destripar, estaba siendo como una especie de resumen, ¿no? Más que otra cosa. Y bueno, fuimos avanzando poquito a poco, hicimos Thor por aquel entonces, la primera versión que hicimos de Thor, que también era, yo creo, el primer personaje, bueno, Hércules fue el primero, ¿no?, de mitología que hicimos. Sí, pero lo hicimos pensando, en ese momento era como destripando cosas de Disney, arramplábamos con Disney y hacíamos, toma, y lo íbamos destruyendo absolutamente todo. Y también muchos sabéis que empezamos haciendo todo esto, los vídeos, en una pizarrita blanca que grabábamos poniendo la cámara encima, y luego fue evolucionando y poco a poco hubo un momento que dijimos, vamos a pasar a hacer los dibujos en digital, sin la pizarra, que la pizarra llevaba siendo ya bastantes meses un incordio para Pascu a la hora de dibujar. Él llegaba, se sentaba, se ponía a hacer el vídeo, gruñía durante 6, 7 horas, 8 horas, 10 horas, porque cada vez tardábamos más en hacerlo, porque imaginaros que cuando dibujas una pizarra no puedes apoyar la mano, porque borras todo lo que está. Entonces era una forma muy incómoda de dibujar todo el rato y él estaba muy triste. Sí, lo bonito de Destripando la Historia al final es que ha sido una evolución de lo más básico, que es un dibujo de una pizarra y un ukelele, o era el guitarlele, no me acuerdo. Sí, la primera canción con el ukelele. Sí. En un ukelele, a terminar pues intentando hacer lo que hacemos día a día, que es los vídeos que estáis viendo, que incluso una vez que entramos en el digital, que ahora vamos a eso, cada vez van yendo poco a poco a más. Y eso es en parte es un poco la moraleja que yo siempre digo de la charla, y es que tuvimos la suerte de encontrar un producto y un público que nos quiso acompañar durante todo el camino a ir creciendo hasta pues llegar a las producciones que podemos hacer ahora, que evidentemente ya no tardamos lo que tardamos al principio. Nosotros al principio con la pizarra tardábamos una semana en componer la canción, un día en grabar el vídeo, y ahora se está convirtiendo pues en una odisea, que es reducir los tiempos que lleva una producción de animación, con la que estamos muy contentos porque al final yo considero que hemos crecido un montón y es algo muy bonito, ¿no? Sí, sobre todo un poco lo que quiere decir Pascu también es que YouTube es una plataforma que al final te permite ir creciendo poco a poco y la gente no espera de ti el nivel de producción de Netflix desde el minuto 1, ¿no? Nosotros poco a poco vamos subiendo ese nivel y nos ha permitido eso, pues el público ha ido viendo con nosotros también esa evolución que hemos tenido nosotros, lo que hemos ido aprendiendo y mejorando tanto en la parte musical como en la parte de vídeo, y también, claro, poco a poco ese crecimiento nos ha permitido poder tener cada vez más recursos pues para hacer cada vez canciones con producciones mejores, con más músicos, o hacer conciertos con un montón de músicos, o sea, aumentar mucho el nivel de cada producción que hacemos. Tiene un valor que hace poco dimos una charla que era sobre, ¿cómo era? Era sobre divulgación en YouTube, y nos dimos cuenta de que además es un producto de Destripando la Historia. Quiero destacar, era una charla en la que estábamos nosotros, una charla organizada por el Instituto de Física Teórica. Y nos invitaron a nosotros. Yo dejé Teleco en el primer año. ¿Cómo estamos? Pues en esa charla nos dimos cuenta de que Destripando la Historia tiene un valor de divulgación de historia que lo hemos hecho totalmente sin querer, porque nosotros lo único que queríamos hacer era dibujos animados y canciones, y dio la casualidad de que yo en particular soy un poco friki de mirar páginas de Wikipedia y sacar lo que no saca nadie, y apareció esto, y nos encontramos muchas veces en las charlas, en los conciertos, a profesores de primaria, de secundaria, que dice, yo le pongo los vídeos a mis alumnos, y gente que dice, he aprobado el examen de historia gracias a tu vídeo, y yo, ¿cómo? ¿Cómo lo has hecho? ¿Sabes? Entonces, me parece muy bonito que haciendo lo que nos gusta, y esto es un poco animar a la gente también que quiere empezar a hacer lo que quiere, que termines haciendo algo tan bonito que le sirva a la gente para algo, ¿sabes? Es como qué guay. Con eso es que decir que hay una imagen como a veces bastante equivocada de nosotros que la hemos dado sin querer, que es esa imagen de divulgadores de la historia. Muchas veces la gente dice, bueno, ¿quién de los dos ha estudiado historia? Y yo respondo, a mí no me gusta la historia. Porque a mí nunca me ha llamado la historia la atención. A mí me gusta la música y hacer canciones con mi amigo y crear algo de entretenimiento que a todo el mundo le divierte y le haga mucha gracia. Estoy contándote la historia de por medio, pero a mí la historia no me apasiona. Entonces, divulgación musical. Esa parte de divulgación, muchas veces la gente
Pues piensa que es nuestro objetivo la divulgación, pero nuestro objetivo, para mí, por lo menos, 100% es el entretenimiento. Que la gente se lo pase bien, que pase un buen rato escuchando lo que hacemos. Y si aprende algo, bien, pero mi objetivo es... Siempre ha sido entretener, entonces está guay, porque hacemos un poco de todo. Y esto, pues la realidad nos ha abierto puertas como hacer los libros, que estoy viendo algunos que tenéis el libro en la mano, hacer los conciertos, y quién sabe qué más podemos hacer. El día del parque de atracciones está cerca. Parque de atracciones en Amorebieta, ponemos ahí la montaña rusa, pasa por aquí encima y todo estupendo. Y bueno, y evidentemente, y esto es como la anecdotilla que siempre contamos, todo viaje pues tiene como sus baches y tiene a la gente que te ayuda, y una de las historias más guays que tenemos es cuando decidimos dar ese salto, por ejemplo, de la pizarra al digital, donde fue un poco chafón, en plan de hicimos un superhéroe, hicimos Spider-Man totalmente en digital para yo poder salir de la pizarra, y fue un poco como el cambio asusta, ¿no? Entonces la gente enseguida como, joder, ¿esto qué es? Que hay una cosa. Y fue otra vez el ser decididos y decir, oye, queremos seguir haciendo esto, queremos apostar por hacer dibujos animados, aunque no sepamos todavía. Y vamos a intentar que la gente nos siga. Y en particular pues, fue el público de México, sobre todo, las que al siguiente vídeo que hicimos del Día de Muertos nos apoyó un montón, y eso ayudó muchísimo a que siguiésemos creciendo. Y después de eso tuvimos pues lo que arrancó la última fase, y en la que todavía estamos destripando la historia, que es la fase 1 de los dioses, con el vídeo de Zeus, que yo creo que es uno de los más conocidos y uno de los favoritos de la gente, que petó, no sé por qué, petó. Pues ahí está. Entonces también hay un componente de suerte, para que lo sepáis, que tiene que estar ahí. Y no sé lo del digital fue un drama, fue un momento como muy complicado, porque es cierto que el primer vídeo que hicimos en digital no tenía animación. Realmente pasamos de grabar una pizarra en la que había dibujos estáticos, pero había un elemento que siempre se movía, que era la mano de Pascu, el resto no se movía nunca. Hacíamos a veces algún efecto de cambiar de un dibujo a otro para que pareciera que se moviera algo, pero eso no era animación. Pasamos a hacer eso en digital, y lo que pasaba es que no había mano. Y entonces eran los mismos dibujos estáticos, en diapositiva, pero sin mano. Entonces no había ningún elemento que se moviera, y es cierto que quedaba un poco más paradita la cosa. Pero nosotros sabíamos que habíamos hecho eso así, por supuesto, y queríamos ir poco a poco avanzando en que eso fuera transformándose en lo que es hoy, que eran pues claramente dibujos animados. Y fue un proceso en el que pasamos de tener diapositivas a tener diapositivas que cambiaban cada vez más rápido. De vez en cuando alguna era como un poco stop motion, ¿no? En plan, sí. De hecho, un lo brazo que gracioso hacía es así, que eran dos dibujos y ya está. En la pantalla se ve como el proceso al revés. Hemos empezado Claro, por Gilgamesh, que era el último. Estos son cosas que se mueven por la pantalla. Como, un poco raro. Y dibujos estáticos, pero con poquita animación. Sí. Pero y ya ves los nuevos y ya hay mucha más animación, y es otra cosa distinta. Y bueno, y yo creo que con esto, por supuesto, os animamos a los que no nos conocieseis que echéis un ojillo al canal, que os animéis a ver el Destripando la Historia de cosas que no conocíais. Al resto, muchas gracias evidentemente por seguirnos, y esperamos pues que hayáis tenido un poco de revelación de no sabíamos que hacíais estas cosas así, y que por supuesto ahora vamos a tener una buena ronda de preguntas con vosotros para responder vuestras dudas e inquietudes de Destripando la Historia, que seguro que alguno de vosotros tenéis alguna preguntilla y estamos aquí de charleta. Siempre decimos un par de cosas antes de las preguntas. Sí, bueno, hay preguntas que siempre nos hace todo el mundo y que son muy sencillas. Entonces siempre como que preferimos responderlas nosotros de antemano, en plan preguntas frecuentes. Y las respondemos, y así ya quien la fuera a hacer, que no la haga, porque son como preguntas que están contestadas ya muchas veces. Hemos contestado muchas, que son la de cómo nos conocimos en el colegio, bla, 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 pero hay una que es la fundamental, que soléis decir en plan de los que nos conocéis, va a decir, ¿cuándo vais a hacer un Destripando la Historia de Pikachu? O de Don Quijote, o de quien sea. La respuesta siempre es que no lo sabemos, porque como vamos ahora, tenemos un nivel de producción bastante gordo, tenemos que ser muy selectivos, estamos abiertos a hacer absolutamente de todo. Hay cosas más difíciles que otras. Si nos pedís un Destripando la Historia del Padrino, pues tenemos que estar aquí 2 horas de vídeo, porque si no, no nos da. Pero la cuestión es que no lo sabemos. No sabemos cuál va a ser el siguiente al que estamos haciendo ahora, y lo sabemos probablemente el fin de semana antes de empezar a componer la canción. Entonces, nunca sabremos contestar a eso, y la pregunta siempre va a ser, no lo sabemos, ¿vale? Ya está. Yo sí creo que básicamente eso, es que es la pregunta que más se repite, ¿no? No vamos a hacer más preguntas. Y nada, pues os dejamos con las preguntas. Van a ir pasando con un micro, levantáis la mano, quien tenga alguna duda, y os lo pasan, hacéis la pregunta y estamos aquí en charleta. Vale, hablad vosotros.
Hola. Hola. ¿Qué programa utilizáis para la animación? Una pregunta técnica. Pues a ver, es un programa que se llama Toon Boom. Toon de dibujo, boom de... Boom, ¿vale? Y está muy bien. Realmente, si estás interesada en animación, hay muchos programas. El programa no es lo que hace que animes, lo que hace animar es que animes un montón, pero Toon Boom a mí es una herramienta que me gusta mucho, pues se parece en parte al Photoshop, a los programas de Adobe, pero tienes un montón de programas que son gratuitos, porque el Toon Boom no lo es, como el programa, que ahora no digo cómo se llama, que Studio Ghibli, conocéis Studio Ghibli, ¿no? Quiero decir, vale. Studio Ghibli liberó su programa de animación porque son así de guays, quiero decir. Es Studio Ghibli. Y es un programa que tú puedes buscarlo y poner programa de animación de Studio Ghibli. Te lo bajas gratis y estudias con eso. ¿Y tus libros mágicos? Ah, y bueno, evidentemente... Es que, o sea, ha habido un antes y después en la animación de Destripando la Historia, Es que cuando fue empecé a cuando estudiar. Pascu, en diciembre de 2019, se compró como 2 libros de este grosor, se los llevó a México, Y a un evento que fuimos, y él iba leyendo eso. Y a partir de ahí la animación empezó a mejorar. Los libros decidí esos... que vivir del cuento no funciona, tienes que estudiar. Moraleja, niños. Pero tenéis ¿cómo que se llaman estudiar. los libros? Recomiéndale libros. Libros. Animator Survival Kit, muy bueno, y yo creo que es el fundamental y es el único que te puedo decir el título exacto. El Animator Survival Kit. Es el mejor libro de animación que te puedes encontrar en el mundo, para todos los animadores. Fin. ¿Cuál ha sido la canción que más os ha gustado hacer? ¿Dónde está? Que no te veo. Allí justo al Hola, lado. dime. ¿Cuál ha sido la canción que más os ha gustado hacer? Nos ha gustado hacer. ¿Tú tienes una que te haya...? Yo hago la música. Anastasia. compañero. Yo con Anastasia me lo pasé como un bebé. Pero En ha plan dicho de- la animación. ¿Has ¿no? dicho canción? Canción ha dicho. Canción. Ah, vale. La que más nos ha gustado hacer. A ver, por ejemplo, es que hay muchas. Por ejemplo, Gilgamesh, yo me lo pasé muy bien haciendo Gilgamesh porque era hacer el energúmeno. Las metaleras, Odín, que es power metal durísimo. Yo me lo pasé súper bien haciendo Odín, pero porque Yo es una fricada. igual, o sea, de divertida, creo que Poseidón, para mí hacerla fue muy divertido, porque era como muy meme todo el rato, ¿no? Sí, Era sí, como sí. voy a hacer la música más hortera que pueda, sin fijarme en que nada más que sea hortera. Entonces, Pero escucha, creo que de hortera y de meme, Anastasia. Anastasia, además, que te compraste el cacharrito este de los botones. no, y pero eso hacía- ya lo tenía. hacía- Pero lo usamos ahí la primera vez en plan fuerte. Y éramos como 2 niños pequeños buscando esto. Esto, mételo. Era súper divertido. Y viendo rusos haciendo esto, era lo mejor. Más preguntas. Hola. Hola. Mi pregunta es la siguiente y es que, si teníais pensado en algún futuro no muy lejano, algo que nos podría llegar a sorprender, no sé, como crear algún cómic o incluso, no sé, lo que os podría pasar por la cabeza. O sea, a mí por apetecerme me apetecen hacer muchísimas cosas. Quiero decir, a mí nunca me he enfrentado a hacer un cómic. El cómic, fíjate, antes de que sacáramos ningún libro, lo que más habíamos pensado nosotros era en la posibilidad de hacer un cómic. Pensábamos que era lo que mejor podía encajar con el formato que teníamos en vídeo para adaptarlo de alguna forma, ¿no? Al final, cuando hicimos el libro, pues nos surgió la oportunidad de hacer el libro de otra forma, se nos ocurrió hacerlo de esa otra forma y nos pareció que podía quedar mejor así. Luego hemos vuelto a pensar en hacer cómic, pero Claro, hay que hacer un guión y es algo que no me he enfrentado nunca, pero me encantaría. Pero igual, pues un videojuego también me fliparía hacer. ¿Son Sí. cosas que son posibles? Yo creo que son posibles. o sea, hay No lo muchas hemos hecho cosas nunca. que nos apetecería hacer y que algunas hemos pensado mucho en ello, otras ya hemos empezado y se han quedado un poco paralizadas, yo qué sé, juego de mesa, videojuego, El restaurante de cómic, comida rápida de Destripando la Historia, el parque de atracciones, donde vamos Rodri y yo repartiendo nachos. En plan, ¿no? Por toda España. Bueno, los conciertos, por ejemplo, los conciertos al principio, la idea de hacer conciertos, sobre todo con una producción tan grande como la que llevamos en los conciertos, al principio era como, bueno, pues una idea más que estaba ahí, al final ha sido posible, o sea que ya veremos, a ver qué pasa. ¿Más? ¿Dónde? Hola. ¿Cómo elegís las canciones que hacéis y qué estilo de música tienen? Bueno, el personaje del que hablamos en cada canción lo vamos eligiendo
con muy poca antelación. Básicamente terminamos una canción y decimos, vale, ¿qué opciones tenemos? ¿Qué cosas nos gustan? ¿Qué nos apetece? Sobre Una todo. mezcla de qué nos apetece, qué se está pidiendo. Un poco de Sí, todo. intentamos, pues de entre todo lo que quiere la gente, lo que queremos nosotros y lo que más nos apetezca, pues decimos, pues, ¿a ti te apetece este? No, pues venga, pues este otro. Y a veces pues es algo que le apetecía a la gente y a veces no. Por ejemplo, Gilgamesh, estoy seguro de que nadie esperaba que hiciéramos esa canción. Pero en ese momento nos hacía mucha gracia, tuvimos la idea de cómo hacerla y dijimos, jolín, nos apetece esta, y aunque la gente nos pida que hagamos Afrodita, pues hacemos Gilgamesh. Y el estilo de la canción siempre intentamos buscar algo que tenga que ver con ese personaje, algo que nos recuerde a ese personaje. Muchas veces es algo como muy lógico y muy evidente, como Zeus, pues una música así como muy sexy. Otras veces es, yo qué sé, Odín, metal. Demeter, pues hicimos que fuera un poco rollo Pink simplemente por el pelo de Demeter. O sea, a veces la vinculación es absurda. Por ejemplo, Poseidón, el estilo de la canción era Aqua. ¿Por qué? Porque es posible. Porque es Poseidón. O sea, que a veces tampoco hay... Es un poco tontería, que somos muy Somos muy tontos, tontos. sí, está claro. Entonces, si algo nos hace gracia, pues empezamos así. y seguimos para adelante hasta que terminamos. De hecho, el siguiente vídeo... No. Yo creo que no lo voy a decir, pero es como que probablemente nadie se espere que tenga ese tipo de canción y es porque nos hizo risa. No sé Sí. por qué. Y De hecho, dijimos, habíamos empezado pensando en otro estilo de música completamente sí. distinto. Eso pasa mucho, ¿eh? Empezamos con un estilo, no sé, no me mola, tal. Jeje, ¿has visto este vídeo? Sí. Pum. Y sale una canción, no sabes por qué. Más preguntas. Hola, ¿Dónde? Que no te veo. Ah, hola. hola. ¿Cuántos años tenéis? Ah, fácil. ¿Ves? Preguntas que puedo contestar. 32 31. y 31. Pikachu. No. Hola. ¿Hay alguna canción que después ya de haberla animado, de haberla puesto todo, habréis dicho, no ha quedado como esperaba o no me ha gustado del todo el resultado? A mí, a nivel de animación, hasta ya bien entrado... Hasta bien entrado era, todos los vídeos que hacía hasta era, y a pesar de eso, sigo pensándolo a veces, siempre hacía animación y decía, no está como me gusta. Y no es que no esté orgulloso de haberlo hecho, porque me parece un proceso de aprendizaje, pero me costaba mucho verlo y decir, no. Y a partir de era ya considero que les tengo como mucho más respeto, en plan de, vale, respeto esto. Yo creo que es imposible que... Bueno, no es imposible. Hay gente que son unos genios y que son capaces de hacer todo bien casi siempre, ¿no? Pero casi siempre, no siempre. Nosotros somos gente muy normal y hay que asumir que cuando te dedicas a hacer algo, pues hay veces de que cada 10 cosas que haces de esas que te dedicas a hacer, a lo mejor hay una que te sale increíble, 2 que te salen muy bien, otras 3 que te salen, pues normales, 2 que te salen irregulares y hay una en la que por alguna razón, a lo mejor era cuestión de inspiración, que estabas pasando por un mal momento o lo que sea, pero hay cosas que no salen bien. Yo creo que en muchas canciones, por ejemplo, a nivel musical, pues a veces hay como fragmentos. Yo me fijo más en plan de las cosas que me han gustado más que las que menos. Por ejemplo, de esta canción me gusta mucho el preestribillo, me parece que hemos conseguido hacer algo que está muy chulo y que suena muy bien en cuanto a la composición y a los arreglos. Pero de esta canción la estrofa no me dice nada, pero de esta otra sí, me voy quedando como trocitos. Cuando la gente me pregunta cuál es mi canción favorita, siempre digo, pues estos 3 compases de esta, 2 de esta de aquí, el estribillo de esta otra, y bueno, van saliendo cosas mejores y cosas peores. Todo junto. Hola, buenos días. Antes habéis estado hablando de Odín y que os basáis en otras canciones y habéis nombrado el power metal. ¿Os basasteis en Dragon Force? Más en Rhapsody of Fire. Más. Sí, o sea, en ese caso, por ejemplo, fue un caso de estos, como he dicho antes, nos basamos o en una canción concreta, una sola, independiente, o bien en un artista entero y todo su repertorio, nos ponemos a escuchar todas sus canciones, a analizar cómo compone, cómo hacen los arreglos, qué tipo de instrumentos utilizan, qué sonidos, o bien nos vamos a un poco más grande, ¿no?, al género.
pues en el caso de Power Metal fuimos a buscar, evidentemente al final acabas yendo a los grupos más representativos o que hacen algo que aunque no sean los más representativos se acerca más a lo que tú estás buscando, a lo que tú quieres. En ese caso fue más Rhapsody, yo creo que buscamos. Sí, fue más Rhapsody, pero que sí que escuchamos algo de Dragon Force. En muchas cosas de guitarra sí que teníamos muy como referencia a Dragon Force. Luego tuvimos el Herman Lee que nos hizo una video review. El tío no volvió a contestarnos, le dijimos, venga, vamos a hacer un vídeo. Y dijo, no contestó. Y yo, qué perro. No, pero no volvió a contestar porque yo le dije que no íbamos a hacer el vídeo. Pero es por incitar al odio. Más. Hola. No veo nunca dónde está la... vale. Sí, hola. Hola. ¿Cuál es el vídeo o la canción que más os ha costado crear? Esta es fácil también. Siempre estamos de acuerdo de que fue musicalmente al menos el libro de la selva. Y eso lo explica el Rodri siempre. Sí, no, la canción del libro de la selva se nos atravesó muchísimo porque estábamos intentando hacer una canción que sonase rollo Bollywood. Y el rollo Bollywood, pues es que es muy de allí. Y es otra cultura, son otros ritmos, es una cosa que como no la lleves muy desde dentro, desde siempre, impregnada en tu cultura, o que la hayas estudiado durante 20 años, es muy complicado que te salga eso. Es que no, es una música que cuando nosotros escuchamos música india hay cosas raras, ¿no? Suenan cosas raras, son otros instrumentos, otras escalas, otras notas, y yo no era capaz de hacer sonar eso como quería, de ninguna forma. Luego nos dimos cuenta también que el idioma era también un factor muy importante en el hecho de que sonase a eso. Y que daba igual que si cogíamos una canción de Bollywood y la cantábamos en español por encima, ya no sonaba a ese rollo. A lo mejor era algo muy psicológico que teníamos nosotros metidos en la cabeza, ¿no? Pero se nos atravesó, íbamos intentando cambiar otra vez la canción, cambiábamos todo el compás de la canción para hacerla en otro compás distinto, luego otro. Fue de verdad desesperante. Recuerdo que habíamos hecho la canción y el miércoles teníamos que sacar el vídeo, pues el domingo anterior hicimos la canción desde cero otra vez, la terminamos más o menos, hicimos una maqueta, el lunes grabamos el vídeo, yo fui terminando la canción como pude. Fue complicado, sí. No sé cómo vamos de Es una canción que mola, ¿eh? El otro día la escuché y no está mal la canción, sí, pero no suena a lo que habíamos buscado, o por lo menos a mí no me parece que suene a ese rollo. Hola. ¿Dónde estás? Espera, que tenemos que encontraros. Hola, ¿qué tal? El primer vídeo que vimos, mi hermana y yo, de Destripando la Historia, fue el de la Cenicienta China. Y nos estábamos preguntando cómo llegasteis a elegir esa historia. Pero eso era un poco por sorprender, porque eso lo intentamos siempre. Habíamos hecho ya La Sirenita, habíamos hecho ya La Bella y la Bestia, habíamos hecho tal, y estábamos ya llegando al punto donde había gente que nos empezaba a seguir por los Destripando la Historia, y ya estaba lleno de listos, eso, en plan de, van a hacer la Cenicienta China. Evidentemente van a hacer la visión de no sé qué, no sé cuántos, nada. Pues te fastidias, Cenicienta China. ¿Sabes? Es como, sí, dijimos la Cenicienta, perdón, he dicho la Cenicienta China, dijimos la Cenicienta y dijeron, pues estoy esperando a ver cómo hacen no sé qué, no sé cuántos. Pues no lo vamos a hacer. Y además que Cenicientas hay 1000 versiones. Hay Cenicienta vietnamita, claro, Cenicienta china. Fue la época esa de los cuentos en la que cogíamos, vale, vamos a hacer esto que sabemos que todo el mundo lo conoce a través de Disney porque te ha puesto esta imagen que es la que se ha hecho famosísima, vamos a buscar la versión original. Y cuando veíamos las versiones originales, la realidad es que hay muchas versiones y cogíamos la que nos pareciese más rara, más disparatada y más divertida, porque nos iba a dar más juego también a la hora de hacer la canción. Y la china es que no le iba a esperar nadie. O sea, la gente esperaría que hiciéramos la versión clásica del Charles o cualquier... No me acuerdo de cuál era. Pero es gracioso porque sigue siendo un criterio que tenemos ahora. Cuanto más raro, más sangre y más perversión haya, más posibilidades hay de que hagamos la historia. Siempre. Hola, aquí. Hola. ¿Vale? Me estaba preguntando si en algún futuro no muy lejano haréis alguna canción en inglés para poder expandiros internacionalmente. Hola, chaval. No sé. Yo creo que no. Yo creo que no, más que nada porque, no sé, muchas veces nos han planteado traducir las canciones para volverlas a grabar en inglés. Esa posibilidad no solo ha surgido en inglés, sino que ha surgido también hacerlo en chino, para ponerlo en China, en las plataformas de allí. No, yo creo que no vamos a hacerlo. O sea, al final nuestro idioma es el castellano
yo creo que vamos a seguir cantando así, pero si hay subtítulos en inglés en muchas de nuestras canciones, en inglés, en portugués, en italiano, en chino también, y al final, pues bueno, luego también a la gente, luego mira que bien cantan el Despacito los estadounidenses, ¿sabes? O sea que al final igual también les mola, ¿no? Somos como exóticos. Zeus, y lo cantan así a su rollo, no sé. ¿Dónde? Aquí, en el medio. A ver, lo primero, buenos días. Buenos días. Lo segundo, el mes que viene va a hacer 11 años del récord europeo de Rodri. ¿De qué? Del récord europeo de 4x4 de Rodri. Oh, Dios mío. 11 años, en Basauri. ¿Cuántos años? 11. 11. Esto es una pregunta A ver, para... esto es entre él y yo. ¿Le sigues dando caña a los cubos? Nada, a ver, esto voy a poner en contexto, ¿vale? Yo hubo una temporada en la que empecé a hacer cubos de Rubik todo el día, a todas horas. Dejé la carrera y empecé a hacer cubos de Rubik y pasó a ser una enfermedad. Un mes después de dejar la carrera, batí el récord de España, empecé a ir a campeonatos y empecé a competir durante 2 años sin parar en todo lo que podía. Y hubo un campeonato que fue en Basauri que batí un récord de Europa sin querer. Yo de verdad, no se me daba mal, pero el tiempo ese que hice fue estratosférico para lo que había entonces. O sea, haceros la idea de que a lo mejor los tiempos normales eran hacer como 50 segundos de ese cubo en concreto y yo hice 34 segundos. Que yo no había sido capaz de bajar ni de 42, por ejemplo. Y de repente hice eso. Fue récord de Europa, fue todo como muy impresionante y nuestro querido compañero nos está recordando que han pasado 11 años de eso. Que bueno, que van a pasar 11 años dentro de nada. Y que si sigo practicando con el cubo. Después de este contexto he de decir que no sigo practicando. Tengo los 3 cubos puestos. Claro, ahí, muy bonitos. Hace yo 10 años a lo mejor que ya no compito. Y tengo los 3 cubos puestos ahí en la estantería, los 3 con los que, de las 3 categorías principales con los que gané cosas, los tengo ahí puestos y de vez en cuando paso por ahí, lo cojo, lo hago y lo vuelvo a dejar. Pero sin más, ya estoy jubilado de eso. ¿Dónde hay más? ¡Hola! Hola. Uy, qué peque. ¿Qué pasa? ¿Cómo hacéis que sean tan guays, tan animadas y tan graciosas? Anda. Pues no lo sé. Hay que trabajárselo mucho. Hay que tener poca vergüenza también. Pero no lo sé. ¿Por qué eres tan gracioso y tan guapo, Rodri? Hace 2 días ayer subí una foto a Instagram y un chico me puso cosita preciosa. Y yo, uy. No lo sabemos. No sé. ¿Alguna más? ¿Dónde? ¿Ya está? Se acabaron las preguntas. No hay más preguntas, Vale, han pues dicho. ahora Se acabó el tiempo. Lo primero que os vamos a decir es que permanezcáis en vuestros asientos. No mováis. Vamos a estar ahora en esa mesa que hay ahí a los pies de Super Pikachu. ¿Y de ese señor tan alto? Si habéis traído los libros, los firmamos, nos hacemos una foto, lo que sea. Lo que pasa es que esto hay que hacerlo organizadamente, ¿vale? Por eso digo que no os mováis. La organización os va a ir diciendo cómo podéis ir bajando poco a poco para que esto no sea el caos. Quien se quiera ir se va a poder ir. Ahora os dirá la organización cómo hacerlo y demás. Y nada, daros las gracias a todos por asistir. Que esperamos que paséis un día estupendo aquí. Y muchas gracias también a Mangamore por invitarnos.